Respira profundo. Cierra los ojos. Imagina el universo entero suspendido en silencio, y luego percibe una verdad inevitable. Nada está quieto. Todo gira. Desde los planetas que orbitan sus estrellas hasta las galaxias que giran sobre ejes invisibles, el cosmos entero es una danza perpetua. ¿Pero por qué? Porque nada en el universo parece permanecer inmóvil, ni siquiera por un instante. Esta pregunta, tan antigua como la mirada humana al cielo, nos acompaña esta noche mientras nos dejamos llevar por el sonido suave del movimiento cósmico. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo permite que sigamos explorando juntos los misterios del espacio, contados lentamente, para acompañarte cada noche hasta el descanso. Desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, el movimiento de rotación es una constante universal. Los átomos giran en torno a sus núcleos, los planetas alrededor de sus estrellas, las estrellas dentro de sus galaxias, y las galaxias en torno a centros de gravedad colosales. El universo entero es una maquinaria de giros, espirales y revoluciones. Pero lo curioso es que nadie lo empuja. No hay un motor visible. No hay una mano que gire las cosas. Solo la inercia y la gravedad, trabajando en perfecta armonía, sostienen la danza infinita. La explicación comienza en el origen del universo, hace 13.800 millones de años, con el Big Bang. En el instante inicial, la materia no estaba quieta, se expandía, se agitaba, se fragmentaba. Cualquier pequeña asimetría en esa explosión primigenia bastó para que se generara rotación. Cuando las nubes de gas comenzaron a colapsar para formar estrellas y planetas, conservaron su momento angular, el mismo principio que hace girar a un patinador cuando junta los brazos. Así, el universo nació en movimiento y lo seguirá estando mientras exista. Pero no todo el movimiento es igual. Algunos objetos giran tan lentamente que su rotación tarda millones de años. Otros, como las estrellas de neutrones, completan miles de vueltas por segundo. En ambos extremos, las mismas leyes actúan con precisión matemática. Esas leyes, aparentemente simples, esconden una belleza inquietante. El movimiento es la manera en que el universo recuerda su propio nacimiento. En los próximos capítulos, viajaremos por los niveles del cosmos para entender por qué todo gira, desde los átomos hasta los cúmulos de galaxias, pasando por la Tierra, el Sol, la Vía Láctea y el mismísimo espacio-tiempo. Veremos que el giro no solo es un movimiento, es una forma de equilibrio, de creación y de vida. Acomódate, cierra los ojos, y deja que la rotación del universo te arrulle. Para entender por qué todo en el universo está girando, debemos regresar al principio de todo, el nacimiento del tiempo, el espacio y la materia. En el instante del Big Bang, hace 13.800 millones de años, el universo no era un lugar tranquilo. Era un océano de energía en expansión, lleno de vibraciones, choques y pequeñas irregularidades. Esas asimetrías iniciales, imperceptibles pero fundamentales, sembraron el caos necesario para que apareciera el movimiento. A partir de ese desorden primigenio, surgió la danza cósmica que aún hoy continúa. El Big Bang no solo expandió el espacio, también generó una rotación microscópica en las partículas. Cada región del universo recién nacido tenía densidades ligeramente distintas. Allí donde la materia se acumulaba más, la gravedad empezó a actuar con más fuerza, atrayendo más gas y polvo. Pero esas nubes nunca colapsaron de forma perfectamente simétrica. Cualquier mínima diferencia en su distribución provocó un giro, una rotación que, por la ley de conservación del momento angular, nunca se detuvo. Cuando esas nubes comenzaron a condensarse, la rotación se aceleró. Es el mismo principio que hace que un patinador gire más rápido al juntar los brazos. El gas cósmico, al comprimirse, empezó a girar con mayor velocidad, formando discos de acreción que darían origen a estrellas, planetas y sistemas enteros. Así, el movimiento de rotación que hoy vemos en la Tierra o en las galaxias tiene su raíz en aquellas primeras turbulencias del universo joven. La inercia hizo el resto. En el espacio, no hay fricción que frene el movimiento, así que una vez iniciado, el giro continúa eternamente. Los planetas giran porque sus orígenes gaseosos lo hicieron, y las galaxias rotan porque los cúmulos de materia primitiva comenzaron a hacerlo en el inicio de los tiempos. Cada revolución que observamos, desde el giro lento de un planeta hasta la rotación vertiginosa de un agujero negro, es una herencia directa de aquella primera expansión cósmica. En realidad, el universo no necesitó una fuerza externa que lo hiciera rotar.
El giro es una consecuencia natural del desequilibrio, de la imperfección inicial. En la quietud absoluta no habría creación posible. Fue el caos quien dio origen al orden. El movimiento no es una anomalía, sino una memoria de nacimiento del cosmos, grabada en la estructura misma del espacio-tiempo. En los próximos capítulos, descenderemos desde la escala galáctica hasta la cuántica para descubrir cómo ese mismo impulso primigenio mantiene girando todo lo que existe. Estrellas que giran hasta deformarse, planetas que se tambalean como peonzas, y átomos que no pueden dejar de moverse, porque en el universo, detenerse es imposible. Cuando miramos el cielo nocturno, cada punto luminoso esconde un secreto de movimiento. No hay galaxia inmóvil. Cada una gira como una espiral de fuego, arrastrando miles de millones de estrellas, planetas y nubes de gas. Desde la Vía Láctea hasta las galaxias más lejanas observadas por el telescopio James Webb, todas comparten ese impulso invisible que las hace girar eternamente, como si el universo entero siguiera un mismo ritmo cósmico. El origen de ese giro monumental está en la gravedad y en la conservación del momento angular, la misma ley que mueve a los planetas, pero en escalas descomunales. Durante los primeros millones de años tras el Big Bang, enormes nubes de gas y materia oscura comenzaron a colapsar bajo su propio peso. Ninguna de ellas era perfectamente simétrica, bastaba una ligera diferencia en la distribución de masa para iniciar una rotación. A medida que el colapso avanzaba, ese giro se aceleraba, y con él nació la primera generación de galaxias en espiral. La Vía Láctea, nuestro hogar cósmico, gira a una velocidad de más de 800.000 kilómetros por hora alrededor de su centro. Cada vuelta completa tarda unos 230 millones de años, lo que significa que desde la época de los dinosaurios, la Tierra apenas ha dado una sola vuelta en torno al núcleo galáctico. En ese centro habita Sagitario Asterisco, un agujero negro supermasivo que actúa como eje de la danza. Pero su presencia no detiene movimiento, solo lo equilibra. Sin la rotación, la galaxia se colapsaría sobre sí misma. Lo asombroso es que las galaxias giran más rápido de lo que deberían según la cantidad de materia visible que contienen. Esta anomalía fue una de las primeras pistas de que existe algo más. La materia oscura, una sustancia invisible que genera la gravedad necesaria para sostener el movimiento. Sin ella, las galaxias se desintegrarían como remolinos de polvo. Así descubrimos que el universo no solo gira, sino que gira gracias a lo que no podemos ver. En los confines del cosmos, las galaxias no se mueven solas. Colisionan, se fusionan y reanudan su rotación como si nada hubiera ocurrido. Algunas, tras chocar, se reorganizan en nuevas espirales, demostrando que el giro no es un accidente sino una consecuencia inevitable de la materia misma. La energía del movimiento no desaparece, solo cambia de forma, perpetuando el ritmo que nació con el universo. Y si las galaxias giran, también lo hacen sus hijos, las estrellas. En el próximo capítulo viajaremos a las entrañas del fuego estelar, donde el giro se convierte en una fuerza que moldea el nacimiento, la vida y la muerte de los soles. Las estrellas, esas esferas incandescentes que iluminan el cosmos, tampoco están quietas. Desde el momento en que nacen hasta el instante en que mueren, giran con una velocidad que desafía toda imaginación. Algunas rotan tan lentamente que tardan meses en completar una vuelta. Otras giran miles de veces por segundo, convertidas en remolinos de fuego y gravedad. En su interior, ese movimiento perpetuo determina su temperatura, su forma y hasta su destino final. Todo comienza en las nubes moleculares del espacio, donde se forman las estrellas. Cuando una de estas nubes colapsa bajo la gravedad, el material que cae hacia el centro empieza a girar cada vez más rápido, igual que una bailarina que se recoge los brazos. Ese movimiento genera un disco de acreción, un torbellino de gas y polvo que alimenta el nacimiento de la estrella. La rotación no es un detalle secundario. Sin ella, el colapso sería caótico y la estrella no podría alcanzar el equilibrio entre presión interna y gravedad. Una vez encendida, la rotación mantiene vivo su campo magnético. Al igual que un dinamo, el giro de la materia ionizada en el interior estelar produce intensos campos magnéticos que afectan las erupciones, el brillo y la evolución del astro. En estrellas jóvenes, esta rotación puede ser tan rápida que las aplana por los polos, transformándolas en esferas deformadas que desafían la idea de simetría perfecta. La gravedad lucha por mantener la forma, pero el movimiento siempre la vence un poco. Con el tiempo, las estrellas se ralentizan. Los vientos estelares, corrientes de partículas que escapan al espacio, roban parte de su momento angular, haciendo que su giro se vuelva más pausado. Sin embargo, cuando una estrella muere,
Todo cambia. En las supernovas, la materia colapsa en un núcleo diminuto que conserva su momento angular. Como el radio disminuye de forma extrema, la velocidad de rotación se multiplica miles de veces. Así nacen los púlsares, estrellas de neutrones que giran cientos de veces por segundo, emitiendo pulsos regulares de energía, como faros cósmicos. Y aún más allá están los magnetares, estrellas muertas que giran tan rápido y con campos magnéticos tan fuertes que alteran el espacio a su alrededor. Son los cuerpos más densos y extremos del universo después de los agujeros negros. A cada giro, liberan una energía capaz de afectar todo lo que los rodea, demostrando que incluso la muerte de una estrella puede ser una danza frenética. Así, el giro estelar no es un accidente, sino un principio universal de equilibrio. La rotación permite que las estrellas existan y, al mismo tiempo, determina cómo desaparecen. En el siguiente capítulo viajaremos desde estos soles hasta los mundos que giran a su alrededor, donde el mismo impulso cósmico dicta los días, las estaciones y el ritmo de la vida. Mientras las estrellas giran ardiendo en silencio, los planetas a su alrededor bailan al compás de su gravedad. Cada mundo, grande o pequeño, gira sobre su propio eje y traza una órbita alrededor de su estrella. Ese movimiento dual, rotación y traslación, define el tiempo mismo, los días, las noches, los años y las estaciones. El giro de los planetas es, en esencia, el latido del universo traducido a la escala del hogar. ¿Pero por qué giran? ¿Qué los mantiene en movimiento, sin detenerse nunca? La respuesta está en su origen. Los planetas nacieron de los discos de gas y polvo que giraban alrededor de las estrellas recién formadas. En ese remolino cósmico, pequeñas partículas se agruparon y comenzaron a girar junto con el material circundante. A medida que crecían, conservaron el momento angular de la nube original. Así, cada planeta heredó su rotación como un sello de nacimiento cósmico. Ninguno se formó en reposo, todos surgieron ya en movimiento. El giro planetario, sin embargo, no es uniforme. La Tierra, por ejemplo, completa una rotación cada 23 horas y 56 minutos, mientras que Júpiter, el gigante gaseoso, lo hace en menos de 10 horas. Su enorme tamaño y composición fluida le permiten girar a velocidades vertiginosas, generando los vientos más violentos del sistema solar. En cambio, Venus gira tan lentamente que un día allí dura más que un año venusiano, y lo hace además en dirección contraria a la mayoría de los planetas. Esta rareza, conocida como rotación retrógrada, sigue siendo un misterio. Las colisiones también pueden alterar el giro de un planeta. Se cree que un impacto colosal en los primeros tiempos de la Tierra cambió su eje y dio origen a la Luna. Ese mismo golpe inclinó nuestro planeta a unos 23,5 grados, creando las estaciones que conocemos. Sin esa rotación particular, la Tierra sería un mundo de extremos, días eternos bajo un sol inmóvil y noches congeladas sin amanecer. En otras palabras, el giro hizo posible la vida. El movimiento no se detiene. Aunque los planetas se frenan muy lentamente por efectos de marea, como ocurre con la Luna, que siempre muestra la misma cara a la Tierra, la energía del giro es casi eterna en escalas cósmicas. Incluso mundos sin atmósfera, como Mercurio o Plutón, sigue rotando en un equilibrio silencioso entre su pasado y la gravedad que los guía. Así, cada planeta es un reloj natural que mide el paso del tiempo mediante su propio giro. En ellos, la rotación no es solo un movimiento físico, sino un ritmo vital. En el próximo capítulo miraremos más allá de nuestro sistema solar, hacia los exoplanetas y mundos que giran en condiciones tan extremas que parecen desafiar las leyes mismas del equilibrio. Más allá de nuestro sistema solar, orbitando estrellas que apenas podemos ver, existen miles de mundos que giran de formas que contradicen lo que creíamos posible. Los llamamos exoplanetas, y cada uno de ellos es un experimento del universo. Algunos giran tan rápido que su atmósfera se desgarra, otros no giran en absoluto porque su cara queda eternamente mirando su estrella. Son laboratorios cósmicos donde el equilibrio entre rotación, gravedad y calor desafía todo lo que conocemos. Uno de los más enigmáticos es VAS-12b, un planeta que orbita tan cerca de su estrella que un año allí dura menos de 24 horas. Su rotación está bloqueada por la gravedad, lo que significa que siempre muestra el mismo hemisferio al Sol, mientras el otro permanece en oscuridad perpetua. Este fenómeno, conocido como acoplamiento de marea, lo deforma hasta convertirlo en una esfera ovalada. En el lado diurno, los materiales se vaporizan y fluyen hacia el espacio. En el nocturno, reina un frío que la luz nunca ha tocado. Otro ejemplo de rotación extrema es HD 80606b,
un gigante gaseoso con una órbita tan elíptica que su temperatura cambia miles de grados en pocas horas. Durante su paso cercano a la estrella, la energía térmica provoca vientos supersónicos y un giro caótico en su atmósfera. Es un mundo que vive entre dos extremos, congelación y fuego. Su rotación, afectada por las mareas gravitatorias, se distorsiona cada vez que pasa cerca del Sol, generando un patrón de movimiento casi impredecible. También existen planetas que giran en sentido contrario al de su órbita, algo que, según la física clásica, no debería ocurrir. VASP 17b, por ejemplo, rota en dirección opuesta a la de su estrella. Los astrónomos creen que alguna colisión o encuentro gravitacional violento lo invirtió hace millones de años. Su existencia demuestra que el universo no sigue un diseño estático, sino que es el resultado de millones de giros accidentales, choques y reajustes. La mayoría de los exoplanetas conocidos están demasiado lejos para que podamos verlos directamente, pero los detectamos gracias a sus giros. Cuando un planeta pasa frente a su estrella, el ligero cambio de luz y movimiento revela su rotación, su tamaño y hasta la composición de su atmósfera. En otras palabras, los giros, esas huellas invisibles de movimiento, son el lenguaje con el que el universo nos cuenta su historia. El descubrimiento de estos mundos imposibles nos recuerda algo esencial. No existe un solo tipo de rotación, ni un único ritmo cósmico. Cada planeta, cada estrella y cada partícula baila con su propio compás, como si el universo entero fuera una orquesta infinita sin director, pero con perfecta armonía. En el próximo capítulo entraremos en un terreno aún más profundo, el giro atómico y cuántico, el movimiento que existe incluso en la materia aparentemente inmóvil. Porque el universo no solo gira en lo grande, también gira en lo invisible. Cuando miramos un objeto inmóvil, creemos que nada se mueve. Pero si pudiéramos observarlo a escala atómica, veríamos un torbellino constante. Los átomos que lo componen vibran, giran, chocan y se reorganizan sin descanso. Incluso en lo que llamamos reposo, la materia nunca está quieta. Todo en el universo, desde una piedra hasta una galaxia, comparte un mismo lenguaje, el del movimiento. La rotación no termina en el cosmos, continúa en lo más profundo de la materia. En el corazón de cada átomo, los electrones giran alrededor del núcleo, guiados por las leyes de la mecánica cuántica. No orbitan como planetas en miniatura, sino en nubes de probabilidad que describen dónde podrían estar. Sin embargo, cada uno posee algo más misterioso: el spin, una propiedad intrínseca que equivale a una rotación fundamental. No es un giro físico en el espacio, sino una forma de energía que hace que las partículas se comporten como si rotaran. En otras palabras, incluso las partículas elementales giran aunque no tengan un tamaño real. El spin cuántico es responsable de fenómenos tan cotidianos como el magnetismo. Cuando los electrones alinean su spin, sus campos magnéticos se suman, creando imanes naturales. Sin ese movimiento interno, la brújula no funcionaría y la Tierra no tendría su campo magnético protector. Así, lo que ocurre en el nivel microscópico influye en el destino del planeta entero. El giro invisible sostiene el equilibrio del mundo visible. Incluso en el vacío absoluto, las partículas no dejan de moverse. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, no pueden tener energía cero ni permanecer inmóviles. Siempre hay una oscilación, una vibración mínima que mantiene viva la estructura del universo. Esa danza perpetua es lo que evita que la materia colapse sobre sí misma y lo que, en cierto modo, mantiene encendida la realidad. Lo más fascinante es que este giro cuántico es universal. Todos los electrones giran igual, todos los protones rotan con el mismo spin, y esas rotaciones idénticas se repiten en cada rincón del cosmos. Lo infinitamente pequeño refleja lo infinitamente grande. Los átomos giran como las galaxias, las partículas como los planetas. El universo parece repetirse a diferentes escalas, como una sinfonía que suena igual en cada octava. Nada está quieto, ni siquiera en el sueño más profundo del vacío. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo este impulso invisible conecta lo más pequeño con lo más grande, cómo la rotación atómica se refleja en los campos magnéticos de los planetas, en el giro del Sol y en la danza galáctica. Porque todo lo que existe, de una partícula a un cúmulo de galaxias, comparte una misma verdad: el universo no respira, gira. En apariencia, los átomos y las galaxias no tienen nada en común. Uno pertenece al reino microscópico, el otro al macrocósmico. Pero al observarlos más de cerca, descubrimos un eco misterioso que los conecta: el movimiento circular.
Lo diminuto y lo gigantesco siguen las mismas reglas invisibles, como si el universo hubiera sido construido con una única melodía que se repite en escalas diferentes. Ese vínculo es más que una coincidencia, es una firma cósmica grabada en todas las cosas. En el átomo, los electrones no orbitan en trayectorias definidas, sino en regiones de probabilidad que, aun así, poseen una energía angular, un impulso de rotación. En las galaxias ocurre lo mismo. Billones de estrellas se mueven en torno a un centro invisible, a menudo un agujero negro supermasivo, siguiendo patrones que parecen nacer de una energía primordial compartida. Ambas escalas responden a leyes similares: conservación del momento angular, equilibrio entre fuerzas opuestas y un impulso interno a girar. Este paralelismo no significa que los átomos sean mini galaxias, pero sí revela un principio más profundo. La naturaleza no puede existir sin movimiento. Cuando algo colapsa bajo su propia gravedad o se condensa desde el caos, inevitablemente empieza a girar. Es una consecuencia del desequilibrio que lo crea, un residuo del impulso inicial del universo. En lo pequeño y en lo grande, el giro es la manera en que la materia encuentra estabilidad. Incluso los campos magnéticos, tanto de los átomos como de las galaxias, nacen de ese movimiento. En el núcleo terrestre, el hierro fundido gira, generando un campo que protege la vida. En el Sol, las corrientes de plasma rotan a distintas velocidades, provocando tormentas magnéticas. Y en las galaxias, el movimiento masivo de gas y estrellas da origen a campos magnéticos que se extienden por miles de años luz. En todos los niveles, el giro es el arquitecto invisible del equilibrio. La conexión entre lo micro y lo macro sugiere que el universo no es una suma de piezas desconectadas, sino un sistema coherente donde cada parte refleja a las demás. Los átomos giran porque el cosmos gira, y el cosmos gira porque el movimiento está enraizado en la esencia misma del espacio-tiempo. Todo se mueve porque la quietud no puede existir en un universo nacido de una explosión. Esa armonía entre escalas recuerda una verdad ancestral. El universo no es caótico, sino musical. Cada giro, desde el de una partícula hasta el de una galaxia, forma parte de una sinfonía que no tiene principio ni fin. En el próximo capítulo, exploraremos cómo esa música invisible afecta incluso al tiempo, a la gravedad y a nuestra propia percepción del movimiento, la danza del espacio-tiempo. Hasta ahora hemos hablado de planetas, estrellas y átomos que giran. Pero, ¿y si lo que gira no fueran solo los objetos, sino el propio escenario donde todo sucede? Según la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, el universo no está hecho de un espacio vacío e inmóvil, sino de un tejido flexible llamado espacio-tiempo, que puede doblarse, estirarse y también retorcerse. Cuando una masa gira, no solo se mueve ella, arrastra con su movimiento el tejido del universo. Es como si el cosmos entero danzara al compás de cada giro. Este fenómeno se conoce como arrastre de Marco o Framingham, y fue confirmado por experimentos como el Gravity Probe B de la NASA. Al medir la rotación de la Tierra, se detectó que su giro realmente distorsiona el espacio-tiempo a su alrededor, aunque de forma casi imperceptible. Pero en objetos más masivos, como los agujeros negros o las estrellas de neutrones, este efecto es extremo. El espacio literalmente se arremolina, forzando la materia y la luz a girar con él. Allí, el espacio-tiempo deja de ser un escenario y se convierte en un actor. Alrededor de un agujero negro en rotación, por ejemplo, existe una región llamada ergosfera, donde nada puede permanecer quieto. Todo lo que entra en ella es arrastrado a girar a velocidades cercanas a la de la luz. Ni siquiera la radiación escapa de esa danza. Es una frontera entre el espacio normal y una dimensión donde el tiempo y la dirección dejan de tener sentido. En ese lugar, el giro deja de ser un movimiento, se vuelve una ley. Incluso las galaxias parecen doblar el espacio-tiempo a gran escala. Los cúmulos galácticos giran tan lentamente que ese efecto es casi imposible de medir, pero las lentes gravitacionales, distorsiones de la luz debidas a la masa, nos permiten ver cómo la curvatura del espacio sigue los movimientos del conjunto. Así, el universo se comporta como un fluido cósmico donde todo lo que gira crea ondas, pliegues y remolinos invisibles que modelan su estructura. La idea de que el propio espacio gira nos obliga a replantear nuestra noción de reposo. Si todo está inmerso en un tejido que se mueve, ¿puede existir algo realmente inmóvil? Tal vez no. Quizá la quietud sea solo una ilusión local dentro de una corriente universal que nunca se detiene. Y si el espacio-tiempo puede girar, ¿qué ocurre con el tiempo mismo? ¿Podría el giro del universo influir en la dirección en la que fluye? En el próximo capítulo exploraremos una de las teorías más inquietantes.
que el tiempo, como todo en el cosmos, podría también retorcerse y girar sobre sí mismo. Pensamos en el tiempo como una línea recta, un camino que avanza de pasado a futuro, sin pausas ni desvíos. Pero el universo parece tener otros planes. En ciertos lugares, y bajo condiciones extremas, el tiempo puede curvarse, deformarse e incluso girar sobre sí mismo. Al igual que el espacio, el tiempo no es rígido, es una dimensión elástica que responde al movimiento y a la gravedad. Donde todo gira, el tiempo también puede hacerlo. Los físicos llaman a este fenómeno curvas temporales cerradas. Imagina que viajas en el espacio-tiempo alrededor de un objeto que gira tan rápido y con tanta masa que arrastra el tiempo consigo, como si lo retorciera en una espiral. Si siguieras esa trayectoria, podrías regresar al mismo punto en el tiempo del que partiste. En teoría, sería un viaje temporal, no hacia adelante o atrás en una línea, sino alrededor de un remolino invisible. Aunque suene a ciencia ficción, las ecuaciones de Einstein lo permiten. Un ejemplo hipotético de esto es el universo de Gödel, una solución a las ecuaciones de la relatividad propuesta por el matemático Kurt Gödel, amigo de Einstein. En ese modelo, el universo entero gira sobre su propio eje, y ese giro provoca que el tiempo se cierre sobre sí mismo. No habría principio ni fin, solo un flujo circular donde el pasado y el futuro se confunden. Según Gödel, si el universo realmente rotara, podríamos volver al ayer viajando por la curvatura del tiempo. En la realidad observable, no parece que el universo gire en conjunto. Sin embargo, hay indicios sutiles de que el tiempo podría comportarse de manera diferente en distintas regiones del cosmos. En los alrededores de agujeros negros en rotación, el espacio-tiempo se deforma hasta el límite. Allí, el tiempo se estira tanto que para un observador externo casi se detiene, mientras que para quien cae en su interior transcurre con normalidad. En ese contraste nace la sensación de que el tiempo, como una corriente, puede redoblarse y dar vueltas sobre sí. El concepto de un tiempo que gira nos revela una verdad más profunda. El movimiento no solo pertenece a la materia, sino también a la estructura de la realidad. No hay reposo absoluto ni en el espacio ni en el tiempo. Todo fluye, todo gira, todo cambia. Y tal vez lo que percibimos como pasado y futuro no sea más que una ilusión creada por estar dentro de ese remolino cósmico que nunca se detiene. En el siguiente capítulo daremos un paso más. Si el tiempo y el espacio giran, ¿podría el universo entero ser una inmensa espiral? Muchos cosmólogos creen que sí, y que nuestro cosmos podría estar girando desde el mismo instante en que nació. Durante siglos, los astrónomos imaginaron el universo como una expansión uniforme, sin dirección y rotación global. Sin embargo, nuevas teorías y observaciones sugieren algo mucho más intrigante. El universo podría estar girando. Si esto fuera cierto, cada galaxia, cada estrella y cada átomo estarían participando en una rotación colosal que comenzó con el Big Bang y aún continúa. Un giro tan lento y vasto que solo podría percibirse a través de los patrones más profundos del cosmos. El primer científico en proponer esta idea fue Kurt Gödel, quien en 1949 presentó un modelo de universo rotante basado en las ecuaciones de Einstein. En su visión, el cosmos entero tenía un eje de rotación, y su giro creaba un fenómeno inquietante. El tiempo podía cerrarse sobre sí mismo, permitiendo volver al pasado. Aunque parecía una curiosidad matemática, su hipótesis abrió la puerta a una pregunta radical. ¿Podría nuestro universo real tener una rotación imperceptible, pero real? Décadas más tarde, los telescopios modernos comenzaron a detectar señales que alimentaron esta sospecha. Algunos estudios del fondo cósmico de microondas, la radiación fósil del Big Bang, revelaron ligeras asimetrías, como si el universo tuviera una dirección preferente. No se trata de un giro visible, sino de una tendencia estadística, una alineación sutil en la distribución de energía y materia. A esta curiosa orientación se le ha llamado el eje del mal, porque desafía la idea de un cosmos perfectamente isotrópico. Si el universo gira, aunque sea infinitamente despacio, eso explicaría por qué el movimiento rotacional está presente en todas las escalas. Desde las partículas subatómicas hasta los cúmulos de galaxias, todo podría estar imitando el giro inicial del propio espacio-tiempo. En esta visión, el movimiento no sería un accidente ni una consecuencia del caos, sino la herencia directa del primer impulso del universo. Sin embargo, el giro del cosmos no es algo fácil de comprobar. Las observaciones actuales no muestran una rotación clara, pero tampoco la descartan. Algunos físicos teóricos creen que, si el universo realmente está girando, el eje de ese movimiento podría estar fuera de nuestro horizonte observable, más allá de los límites de la luz.
En otras palabras, puede que nunca sepamos con certeza si el universo entero gira, pero las huellas de ese movimiento están escritas en todas partes. Si el universo tiene un giro global, entonces todo lo que existe participa en una misma danza, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande. Nada se escapa del ritmo. Y tal vez por eso todo en el cosmos gira, como si obedeciera a una coreografía invisible nacida del primer segundo de existencia. En el próximo capítulo exploraremos cómo ese giro universal afecta a nosotros mismos, a los cuerpos, a la vida y a la conciencia. Porque incluso dentro de cada ser humano, el movimiento cósmico continúa. Aunque parezca imposible, el mismo impulso que hace girar las galaxias vive también dentro de nosotros. Nuestro cuerpo, nuestras células y hasta nuestras moléculas siguen los mismos principios que rigen el cosmos. El giro no es solo una ley física, es una forma de orden, una manera en que la naturaleza organiza la materia y la energía, desde lo infinitamente grande hasta lo infinitamente pequeño. Cada respiración, cada latido y cada pensamiento son, en cierto modo, consecuencias de esa rotación eterna que comenzó con el Big Bang. En el nivel biológico, el giro está en todas partes. El ADN, la molécula que guarda la información de la vida, tiene una estructura en espiral. Su doble hélice es un reflejo microscópico de los remolinos del universo. Los aminoácidos, las proteínas y hasta las moléculas de agua tienen orientaciones y torsiones específicas. La vida, literalmente, está tejida en espirales. Y no es casualidad, el giro da estabilidad. Sin esa estructura helicoidal, las moléculas biológicas no podrían almacenar información y replicarse con precisión. Nuestros órganos también obedecen a patrones de rotación. El corazón bombea en espiral, el flujo sanguíneo circula en espirales microscópicas, y los pulmones se expanden siguiendo curvas helicoidales que maximizan el intercambio de aire. Incluso el cerebro, con sus pliegues y giros, organiza sus conexiones de manera que optimizan el flujo eléctrico y energético. Somos una arquitectura de giros entrelazados, un reflejo vivo del universo que nos creó. Pero el eco del giro cósmico no es solo físico, también es energético. Los antiguos lo intuían cuando hablaban de círculos de energía, chakras o de movimiento vital que fluye dentro del cuerpo. En términos modernos, este movimiento puede verse como la sincronización de ritmos biológicos. La rotación de la Tierra regula nuestro sueño, la órbita lunar influye en los ciclos hormonales, la rotación solar afecta la magnetosfera que protege nuestra vida. Cada vuelta del cosmos deja su huella en nuestra biología. Cuando dormimos, nuestro cerebro entra en ondas lentas que se repiten con un ritmo giratorio, una sucesión de pulsos eléctricos que recuerdan las oscilaciones de los astros. El sueño, en su silencio, es un reflejo del giro universal, un retorno diario al equilibrio cósmico. Todo lo que somos, átomos, órganos, pensamientos, está sintonizado con el movimiento que mantiene viva la existencia. Así comprendemos que no hay separación entre nosotros y el universo. Somos una pequeña expresión de su rotación infinita, una chispa del giro eterno que comenzó en el primer instante del tiempo. En el siguiente capítulo veremos cómo este movimiento también moldea nuestra percepción, nuestras emociones y hasta la forma en que entendemos el paso del tiempo. Porque el giro, incluso la mente, nunca se detiene. El cerebro humano, ese universo contenido en apenas 1,5 kilos de materia, también está hecho de giros. Sus pliegues, sus ondas y sus circuitos eléctricos siguen patrones espirales que recuerdan a las galaxias, a las tormentas planetarias y hasta a los remolinos de gas cósmico. No es una coincidencia. La mente, al igual que el cosmos, funciona gracias al movimiento, a la repetición rítmica, al flujo circular entre energía e información. Nada dentro de nosotros está quieto, incluso los pensamientos giran. En las profundidades del cerebro, las señales eléctricas viajan en ondas neuronales que se desplazan en espirales coordinadas. Este flujo circular organiza la memoria, la atención y la percepción del tiempo. Los científicos han descubierto que cuando pensamos, recordamos o soñamos, pequeñas corrientes eléctricas giran alrededor de centros neuronales, como mini galaxias que intercambian energía. Así, el pensamiento no es una línea recta, sino un ciclo constante de creación y disolución, una danza mental que nunca se detiene. El hipocampo, responsable de la memoria, es literalmente una espiral biológica. Su forma curva no es estética. Permite que las señales eléctricas se propaguen en círculos, reforzando la información con cada vuelta. Gracias a ese movimiento, los recuerdos se consolidan y pueden reaparecer mucho tiempo después,
igual que las estrellas que reaparecen en el cielo cada noche. Nuestra mente gira sobre sí misma, procesando experiencias como un planeta que da vueltas alrededor del sol de la conciencia. Incluso el sueño, ese estado en el que buscamos descanso, es una forma de giro. Cada noche atravesamos ciclos que se repiten: sueño ligero, profundo y REM. Al llegar al final, volvemos al principio, una y otra vez, en un bucle natural que refleja el movimiento del universo. Durante el sueño REM, los ojos se mueven rápidamente bajo los párpados, como si siguieran órbitas invisibles. Es el eco más humano del giro cósmico, un viaje circular hacia adentro, donde la mente repite la coreografía del cosmos. Y en los estados más profundos de meditación o introspección, muchas personas describen sensaciones de rotación, de espiral, de movimiento interior. No es ilusión. El cerebro realmente reorganiza sus ritmos eléctricos en ondas circulares más lentas, sincronizadas con los latidos del corazón. En esos momentos, la mente parece alinearse con el ritmo del universo, como si recordara que también forma parte de algo mucho más vasto. Si cada pensamiento es un pequeño giro, y cada sueño un ciclo dentro de otro, entonces la mente humana no es más que un reflejo consciente del movimiento universal. En el próximo capítulo exploraremos cómo ese mismo impulso de rotación también se manifiesta en el arte, en las civilizaciones antiguas y en los símbolos que hemos creado para representar la vida y el infinito. Desde los albores de la humanidad, el ser humano ha intuido que el universo gira. Mucho antes de que existieran telescopios o ecuaciones, las antiguas civilizaciones miraban el cielo nocturno y veían en él una danza infinita. Las estrellas nacían, morían y volvían a aparecer. El sol y la luna repetían sus ciclos. Las estaciones se sucedían una y otra vez. Aquello no era caos, sino ritmo. Y para representar ese ritmo, el ser humano inventó uno de los símbolos más universales: la espiral. La espiral aparece en cuevas prehistóricas, en templos celtas, en cerámicas mesoamericanas y en jeroglíficos egipcios. En todas partes del mundo, culturas que jamás se conocieron trazaron el mismo patrón. Una curva que nace en un punto y se expande hacia afuera, como una galaxia o una concha marina. Para los antiguos, era el signo del nacimiento, del tiempo y del renacer. La espiral representaba la fuerza invisible que lo mueve todo, el viaje sin fin de la creación hacia sí misma. Con el paso de los siglos, el símbolo sobrevivió en religiones, en arte y en ciencia. En el hinduismo, el universo se representa como una danza giratoria de Shiva. En el taoísmo, el yin y el yang muestran el equilibrio de los opuestos en rotación constante. En las catedrales medievales, las escaleras en espiral conducían hacia lo alto, simbolizando el ascenso del alma. Y hoy, en los observatorios astronómicos, las galaxias espirales continúan recordándonos que el cosmos entero sigue esa misma forma ancestral. La ciencia moderna confirma lo que las culturas antiguas intuían. La espiral no es solo un símbolo, sino una ley natural. Desde el giro del agua en un remolino hasta la estructura del ADN o la forma de un huracán, todo sigue el mismo patrón matemático: la espiral logarítmica, una curva que crece sin perder su forma. Es la geometría del equilibrio dinámico, la huella del movimiento eterno. Allí donde hay energía fluyendo, la espiral aparece. Tal vez por eso sentimos una atracción tan profunda hacia ese símbolo. Lo reconocemos sin pensarlo, porque vive dentro de nosotros. Está en nuestras huellas digitales, en el diseño de nuestros pulmones, en la vía láctea sobre nuestras cabezas. Cada espiral que observamos nos recuerda que pertenecemos a algo más grande, que somos una parte consciente del mismo movimiento que da forma al universo. Y así llegamos al final del camino: el giro como símbolo, como ley y como esencia. En el próximo capítulo, el último, cerraremos este viaje contemplando la idea final: que nada está quieto, que el universo entero es un solo movimiento, y que nosotros somos ese movimiento consciente de sí mismo. Imagina el universo entero en calma, sin ruido, sin luz, sin tiempo, solo un silencio absoluto. Pero incluso allí, en la oscuridad más profunda del vacío, algo se mueve. Pequeñas fluctuaciones de energía, imperceptibles, giran y desaparecen, dando origen a la materia, al espacio y al tiempo. Así comenzó todo, y así continúa. El universo nunca ha dejado de girar. Y dentro de ti, en cada célula, en cada pensamiento, ese mismo movimiento sigue vivo. Tú eres parte de esa danza eterna. Todo lo que existe, desde las galaxias más distantes hasta las partículas más pequeñas de tu cuerpo, participa del mismo impulso inicial. No hay un punto fijo en el cosmos.
Todo está girando alrededor de algo más, en un juego sin fin de equilibrio y transformación. Incluso la tierra, bajo tus pies, gira en silencio mientras lees o escuchas estas palabras. Cada amanecer, cada sombra que se mueve, es la consecuencia de un giro ancestral que comenzó hace miles de millones de años. A veces creemos que el movimiento pertenece solo al espacio exterior, pero basta cerrar los ojos para sentirlo dentro. Tu corazón late en ciclos. Tu respiración entra y sale en ritmos circulares. Tu mente repite pensamientos que vuelven, cambian, se renuevan. Somos una espiral de energía consciente, una réplica viva del movimiento del cosmos. Cada uno de nosotros es una pequeña galaxia respirando, rotando y buscando equilibrio en medio del misterio infinito. Y cuando el cuerpo descansa, cuando la mente se aquieta y el sueño llega, ese giro universal continúa su viaje. Las estrellas seguirán su curso, los átomos seguirán vibrando, y tú formarás parte de ese movimiento perfecto que nunca se detiene. El universo no tiene principio ni fin, solo un fluir eterno que adopta formas pasajeras. Soles, mares, pensamientos, sueños. Nada está quieto, nada muere del todo. Todo gira, todo regresa, todo se transforma. Así concluye este viaje. Has recorrido galaxias, estrellas, planetas, átomos y pensamientos, y al final has vuelto al mismo punto, el centro de ti mismo. Porque el universo no solo gira en el cielo, también gira en tu interior. Y en ese giro silencioso, en ese vaivén entre la materia y la conciencia, encontramos la paz.